El gobierno de Tabasco ha iniciado un recorte en la planta de la burocracia de Tabasco. En este momento, pues hay despidos en varias partes, prácticamente en todas las secretarías de los trabajadores de confianza. ¿Esto dará algún resultado? Más allá de la incomodidad de quien tiene años trabajando en el gobierno del estado y vio de repente su cese de manera abrupta, pues no lo sabemos. La justificación del gobierno es que tratan de hacer más con menos, es decir, menos burocracia y aumentar con ello los recursos en el presupuesto. ¿Le dará resultados? No lo sabemos. Es un buen intento que otros gobiernos no se atrevieron por el temor a las consecuencias políticas, pero ahora sí se está ejecutando. Vamos a medirlo en algunos años para saber si fue positivo o no. Este es un análisis para Sintex. Alrededor de 50,000 tabasqueños y también de otros estados del país trabajan en el gobierno del estado. Esto es, forman parte de la burocracia tabasqueña. Y en este momento, de acuerdo al testimonio que se ha dado en diferentes gobiernos, es importante reducir el número de la plantilla de trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, en Tabasco, otra actividad que emplea a muchos tabasqueños es difícil encontrarla. Si no es el gobierno del Estado, lo es también las universidades, la propia Secretaría de Educación, y son muy pocos los que trabajan en el sector privado. Y dado los bajos sueldos que allí se pagan, pues difícilmente permanecen largos periodos de años, como sí ocurre en la burocracia de Tabasco. Sin embargo, el tema ahora de fondo tiene que ver con la política que ha instrumentado el actual gobernador Javier May en el sentido de recortar el número de trabajadores burócratas. Hace muchos años hubo intentos de parte del gobierno federal y de los gobiernos de los estados por emprender un programa para el retiro voluntario de los trabajadores. No funcionó. No obstante, ahora la situación ha sido diferente. El gobierno de Tabasco y sus dependencias han tomado una decisión en la que se recorta de manera automática a todo aquel que es un trabajador de confianza. La mayoría de los trabajadores han dicho que en este caso es el gobierno de Tabasco el responsable de su cese abrupto. Los secretarios en su argumentación explican que este es un tema que tiene que ver con una decisión que planteó el propio gobernador Javier May. Ahora lo que tenemos enfrente pues es una situación que busca ahorrar recursos, pero ¿qué tanto puede ahorrarse? Se habla de una estimación del 10%, lo que no parece una realidad. Es decir, es poco lo que se puede ahorrar con todos los trabajadores que ya se despidieron, y lo peor del asunto es que ahora se han recontratado a otros trabajadores que forman parte del grupo político que llegó al poder. Eso tampoco está mal, lo han hecho siempre todos los gobernadores. Sin embargo, la situación ahora es que si lo que se busca es un ahorro en términos presupuestales, pues no debería de ampliarse más la burocracia, y sobre todo aquellos que fueron despedidos no pueden ser cubiertos con otros aunque ganen un salario todavía menor. La situación es difícil y complicada. ¿Hacia dónde va Tabasco? Pues es difícil decirlo, porque mucha de esa derrama de la burocracia tabasqueña termina en los supermercados, en el mercado, en el transporte público, y forman parte del movimiento económico de Tabasco. Con esta contracción, la situación se pondrá todavía más difícil. Esta es una opinión que tiene que ver con el futuro de la burocracia de Tabasco y si lo que se aplicó tendrá el resultado esperado. En los próximos años podremos hacer una evaluación al respecto. Les dejo aquí abajo las redes sociales para estar en comunicación con ustedes en este próximo análisis para Sin Texto.